¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Esta muy especial porque cuando la estamos haciendo estamos a punto de terminar el año 2018 y de recibir el año 2019, por lo tanto es una especie de balance de lo que ha pasado en la región. ¿Y qué mejor que conversar con quien es la máxima autoridad regional? Me refiero al intendente Jorge Martínez sobre lo bueno, lo malo, lo que faltó, lo que sí se logró y algunos de los hechos que pueden marcar el año 2019. Intendente, ¿cómo está? Un gusto tenerlo acá. Muy bien, Bernardo, muchas gracias y un gusto estar acá nuevamente. A fondo de balance, pero sin duda partamos por los temas que quizás se pueden considerar como más complicados dentro de lo que fue la agenda de estos meses, porque recordemos que usted asumió, ¿no es cierto?, en el mes de marzo. Así es. Una vez que asume el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Por lo tanto, no podemos hablar de un año completo, sino que de algunos meses. Correcto. Pero meses bastante complicados, porque iba marchando la cosa. Yo recuerdo, intendente, que se había comenzado a hablar ya del plan de descontaminación de Quintero, Puchuncaví y Concón, cosa que en su momento le molestó un poco al alcalde porque, ¿no es cierto?, no se mencionaba Concón, Quintero, Puchuncaví y Concón. Se habían reunido incluso el día anterior con la ministra para avanzar en aquello y al día siguiente, en agosto, se declara la primera emergencia ambiental después de mucho tiempo, que fue sucesiva en 3 o 4 oportunidades donde tuvimos la posibilidad de compartir con usted en Quintero. Lo vimos, podemos señalarlo, vimos su preocupación, vimos la cantidad de llamados telefónicos de una situación que la verdad quizás fue el punto de inicio dentro de su gravedad para comenzar a colocar ya un punto final y soluciones concretas a algo que se viene arrastrando hace más de 50 años. ¿Cómo vivió aquel momento? Yo recuerdo las primeras semanas en Quintero, Puchuncaví, cuando llegaban las mamás con sus niños al hospital, con sus síntomas. Mucho dolor, Bernardo, mucho dolor por lo que estaban viviendo en ese minuto los habitantes del territorio y porque por 54 años lo habían sufrido. Entonces, cuando nos reunimos con las organizaciones de la sociedad civil, yo diría que prácticamente todas, cerca de 200, y poníamos el pecho a las balas y en los primeros minutos sentíamos ese dolor acumulado por tanto tiempo y nos hablaban de sus abuelos enfermos, de sus tíos enfermos, de sus padres enfermos y decían, siempre han venido y nos han contado historias y nunca pasa nada. Entonces recuerdo que en todas esas reuniones y el encargo del presidente era muy preciso. Les decía, mire, yo no pido que me crean porque por 54 años no han creído. No pido que confíen porque no nos conocemos tanto y no han confiado durante 54 años. Yo pido que nos den una oportunidad porque el presidente prometió al mundo ante las Naciones Unidas que iba a haber un antes y un después en Quintero, Puchuncaví y Concón. Y con esa convicción de las palabras del presidente de que iba a haber un cambio radical en materia de contaminación en estos territorios de más de 50 años con este drama, uno tiene otra fuerza, Bernardo. Ahora, dentro de este mismo tema, ya que usted lo menciona, ¿pensó alguna vez que el presidente venía? Pese a que él mismo indicó en su momento de que había asesores que le señalaron de que se quedara en Santiago, que para eso estaba el intendente, para eso estaban las autoridades regionales, e incluso hubo contramanifestaciones por su visita y ataques a la camioneta que lo llevaba en ese momento. Sí, y yo nunca tuve la menor duda que iba a venir. Fíjese que el presidente, que es una persona muy rigurosa, muy inteligente, que tiene una memoria impresionante además, y tiene el tiempo muy ocupado. A mí me impresionó durante 2 meses. Yo estuve prácticamente 2 meses con mi equipo de gobierno instalado en el territorio. No tuvimos otra agenda que solucionar lo que nos encomendó el presidente Piñera. Hablábamos prácticamente diario por teléfono y él me pedía información y me daba instrucciones directamente. Y cuando me contó que quería estar, yo le advertí, mire presidente, aquí hay grupos, no la mayoría de la población, es una población muy pacífica, pero hay algunos grupos de personas que pueden usar esto en forma violenta. ¿Se manipuló políticamente? ¿Hubo algunos grupos que fueron utilizados como para causar un poco más de problemas? Mire, la verdad... Acusaciones que hubo en su momento. Sí, y lo dijeron los alcaldes, lo dijeron autoridades locales, lo dijeron los propios, la propia comunidad civil organizada, las organizaciones sociales lo comentaban mucho. Pero la verdad que yo creo que eso no fue lo más importante. Hubo algo de politización, siempre ocurre un poco, pero lo importante es que yo le puedo asegurar
conociendo ahora ese territorio como nunca en mi vida, que más del 80 al 90% de la población quería que se solucionara el problema, que se solucionara definitivamente y que las empresas no contaminaran más. Y respecto al presidente, yo le advertí, le dije, presidente, se corre ese riesgo. Me dice, no importa. Quiero estar ahí con la gente y que la gente me vea y que sepa que por primera vez un presidente va a estar en el territorio. Nunca había estado un presidente en una crisis. Va a estar en el territorio y lo quiero anunciar, a pesar de lo que ocurra, quiero anunciarle en el territorio que esto va a cambiar y que lo vamos a hacer de verdad. No, una fuerza impresionante que para nosotros fue tremendamente motivador. Complicado motivador. también el momento en que, ¿no es cierto?, vienen las primeras pericias y viene una acusación directa a una empresa del Estado como es CENAP, y empiezan todo este tipo de situaciones y de contraacusaciones diciendo de que usted de alguna forma tenía un chivo expiatorio que era ENAP, una empresa del Estado, porque la otra empresa privada que tenía relación, en ese incluso momento se le saca una relación del marido de la ministra, ¿no es cierto?, de Medio Ambiente con una de las empresas, no correspondía y de alguna forma se estaba, por una parte, tratando de desviar la atención. ¿Fue el momento de los más complicados también? Fue uno de los complejos. Hubo muchos momentos muy complicados. La situación de Quintero Puchuncaví fue compleja y tensa por distintas razones. Pero a mí me hizo mucho sentido lo que nos dijeron unos expertos de la OMS, que en este tipo de contaminación, que no es lineal, como un terremoto, como un incendio, como un tsunami, sino que es cíclico, tiene periodos, episodios, bajan, suben y son muy difíciles de controlar, y además cuando es un conjunto de empresas es muy difícil saber cuál es la fuente principal, si es que hay una principal y si no es el conjunto. Es un tema muy difícil y lo que nos decía la OMS, primero mantengan la calma. Y segundo, que no se difundan falsas informaciones, porque una de las cosas que más daña a la gente en estos episodios, en los lugares donde hay estas contaminaciones, es la información falsa. Cuando se dijo que había 10 mujeres que habían abortado, cuando se señaló que 3 niños estaban con... Y no era cierto. Entonces era muy difícil poder mantener la verdad oficial porque se genera un clima de desconfianza. Pero aprendimos una cosa, Bernardo. La verdad termina por imponerse. ¿Qué habría hecho diferente, intendente? Cuando dijimos que ese día jueves 23 de agosto, ese tono amarillo que había en distintas partes de la ciudad, eran por el efecto del polen. Era el efecto del polen. Me lo preguntaron en la comisión investigadora y tuve el gusto de decirle a los parlamentarios que 4 laboratorios certificados demostraron que era polen. Pero algunos de esos parlamentarios dudaron y los criticaron en ese mismo tiempo. Sí, hay gente que desgraciadamente usa esto en el juego político. La legitimidad o no lo juzgan los electores, pero nosotros decidimos actuar y el presidente en esto no se equivocó. Actuemos seriamente, digamos la verdad y no prometamos cosas que no podemos cumplir. ¿Habría hecho algo diferente? ¿Habría cambiado algo? Siempre se pueden hacer las cosas mejores. Yo creo que es una experiencia muy fuerte, muy intensa, pero y siempre se puede hacer mejor. Yo creo que en una primera instancia, en las primeras semanas, si me pasara esto de nuevo, yo habría pedido facultades especiales o habría tomado acciones para tomar medidas contra una determinada empresa, respecto a lo cual no tenía duda, por la presencia física, por la constatación física de que habían emanaciones muy potentes en ella. Perfecto, intendente. Como para ir cerrando este punto, porque nos quedan varios todavía por tratar, las medidas que se tomaron, que se adoptaron, ¿cuáles son las principales que usted destacaría? Rápidamente enumerando. Lo principal, a mi juicio, es que nosotros logramos controlar estas emisiones que las empresas emiten. Y emiten conforme a la ley. El problema es que la ley es laxa, así que se va a regular ahora mediante un plan de descontaminación que el presidente se comprometió a fines de diciembre a entregar a la Contraloría para que no se vuelva a repetir. Estamos a punto de llegar a diciembre. Y se ha estado trabajando intensamente en eso. Ayer hubo un consejo de ministros exclusivamente para este tema. El presidente está arriba de este tema y quiere dar una solución permanente para el territorio. Pero, ¿qué medidas han sido muy importantes? Primero, la salud de las personas. Y todo lo que se hizo en materia de salud durante el primer mes de contaminación, que no conocíamos la fuente, es fundamental. Segundo, que logramos tomar medidas y disminuir la cantidad de emisiones de las empresas. Y tercero, el minuto radical, que esto fue el 4 de octubre, cuando se emite un decreto de alerta sanitaria y a la vez se emite el decreto de alerta preventiva, donde a todas las empresas, cuando hay malas condiciones climáticas, cosa que aprendimos en Quintero Puchuncaví, logramos entender el tema de la inversión térmica como en Santiago, empezamos a restringir la actividad de las empresas a niveles muy bajos cada vez que las condiciones son malas. Y de ahí en más prácticamente no hemos tenido pacientes por intoxicación ambiental. Rápidamente, ¿cómo se sintió con el tema de los huevos?
cuando fueron al tema de Corfo, injusto quizás porque había pasado un tiempo. Fíjese que es un muy buen aprendizaje y ese ejemplo me gustó mucho, porque estábamos en una ceremonia con más de 200 personas de Quintero. Y entregando una ayuda que y se había prometido. entregando lo que cumplimos para reactivar el comercio, el turismo y los pequeños comerciantes, incluso comerciantes ambulantes por la vía de los instrumentos Corfo, Secotec, POSI, en fin. Y la ceremonia fue estupenda. Dije unas palabras con aplauso cerrado y afuera había 4 personas. Después agregaron 2 niñitos que gritaron unas cosas y cuando nos subimos al auto tiraron al techo del auto un huevo, un par de huevos, tema que para mí es absolutamente irrelevante. Pero ¿qué le quiero decir? 200 personas estaban felices del beneficio y 4 que además gritaron algunas consignas políticas, uno puede identificar de dónde vienen o por qué estaban ahí, protestan agrediendo. Y esa es la realidad de Quintero Puchuncaví. La inmensa mayoría de los habitantes de Quintero Puchuncaví, lo puedo decir con propiedad, son gente buena, pacífica y trabajadora. ¿Y qué es lo que quieren? Ni siquiera que se vaya la empresa, que no contaminen y que puedan trabajar y vivir tranquilamente, Bernardo. Y ese compromiso al presidente. Intendente, otro tema complicado y vamos a comenzar con esto para terminar, ¿no es cierto?, con lo positivo, porque siempre se dice que acá se quiere destacar solamente lo complicado. No, pero es cierto, ha sido un año que ha tenido complicaciones. El tema portuario. Sí. 35 días de paralización. Sí. ¿Por qué se llega a tanto? Primero hay que tener una precaución en los términos. No hubo 35 días de paro. ¿Ya? Hubo una movilización de un sector de trabajadores que se llaman los trabajadores portuarios eventuales, sí, que se les contrata por jornada, no son los trabajadores permanentes. La gente de TCEVAL le llegó a arreglo. De 1.200 trabajadores portuarios hay 700 que son eventuales. Y con uno de ellos, con TCEVAL, llegaron a las 2 semanas, con la intervención, el apoyo nuestro, la facilitación del gobierno, acuerdo los trabajadores de TCEVAL, que son 300, quedaban los de TPS. Pero nosotros, a la semana del conflicto, los puertos estaban operando, Bernardo. Y estaban operando normalmente, llegaron cruceros, llegaron buques, no se interrumpió la actividad portuaria, así que no fue paro, no fue huelga. No al nivel, intendente, pero no al nivel que se esperaba. No al nivel que nosotros queríamos que funcionara. Porque incluso el tema frutícola, ¿no es cierto? No, se mantuvo. Pero con menos cantidad de exportaciones de acá. Por lo menos así se señaló desde en la primera semana. ¿Cuál era el problema? Que si esto continuaba, la capacidad de San Antonio sobrepasaba su límite. Entonces nosotros estábamos con un ojo en Valparaíso y un ojo en San Antonio controlando la situación para no perjudicar las exportaciones que no se perjudicaron jamás. Pero ¿qué quiero decir con esto de los portuarios? Más allá de precisar que no era un paro, sino una movilización que puso al tapete 2 cosas a mi juicio muy importantes. Primero, que la situación de los trabajadores eventuales, portuarios eventuales, que está regulado en el Código de Trabajo, así que es una situación legal. Hoy día es una situación que hay que estudiarla más a fondo. Es muy precaria. Sí. Porque es precaria. Sí, pero ojo, los trabajadores eventuales, cuando hay buena carga, tienen muy buenas remuneraciones. Pero cuando baja la carga, que es lo que ocurrió en Valparaíso, sus remuneraciones disminuyen porque son en proporción a cuántas veces son llamados al mes. Exacto. Entonces lo que hay que hacer es revisar, y el compromiso del gobierno es que el 17 de enero parte una mesa tripartita, el Ministerio de Transporte, Ministerio de Trabajo, para revisar hacia futuro qué modificaciones vamos a hacer en conjunto con los trabajadores portuarios eventuales para poder solucionar su problema que usted señala bastante bien, que es un trabajo bastante inestable en cuanto a las remuneraciones y a otros beneficios. Y partiendo por el tema del contrato. Partiendo por el tema del contrato. Y lo despiden en la tarde. Pero este es un contrato que tiene decenas de años en Chile. Sin duda, pero avanza los tiempos, intendente. Yo creo que ese es un buen punto que se puso sobre la mesa. Ese es el punto. Entonces, yo destacando lo positivo. Primero, se puso al tapete la situación de los trabajadores portuarios eventuales. Y segundo, le dimos una mirada a las concesiones. Y lo dijo muy bien la ministra Hood, de quien... se molestó, se enojó. Que la ministra Hood primero es una gran ministra, una persona muy inteligente, muy conocedora del tema, y la ministra Hood señaló, bueno, esto nos va a permitir revisar las concesiones a futuro porque los concesionarios deben hacerse cargo íntegramente de las relaciones, relaciones con sus trabajadores.
Porque se planteó el tema de TPS derechamente, había que ver el asunto de la... Se revisó el contrato con TPS y no había ninguna vulneración a cláusulas contractuales. Perfecto. Por esa razón se tuvo que tomar otras medidas para solucionar esta movilización portuaria. Intendente, ¿fue adecuado que usted declarara que este era un tema entre privados, cosa que usted hizo, pero venía de Santiago, lo que causó bastante complicación llegó a un momento porque, claro, muchos indicaron, ¿cómo dicen la autoridad del intendente que es entre privados y está afectando derechamente a la actividad económica de Valparaíso, al puerto de Valparaíso? ¿Se equivocaron en eso? No, pero mire, ese es un problema que uno escucha lo que quiere escuchar a veces o lee lo que quiere leer. Yo ni siquiera lo dije, lo escribí en un comunicado público y ese comunicado dice en uno de sus puntos que este es un conflicto entre privados, lo Exacto. cual es verdad, que tiene un alto impacto público. Y esa es la frase completa. Es verdad que es un conflicto entre privados y sigue siéndolo, pero es un conflicto que tiene consecuencias públicas porque afecta a la ciudad de Valparaíso, al comercio exterior, por cierto, a los trabajadores y a las empresas y también a la imagen internacional de Chile. Así que si bien es un conflicto privado, como puede haber muchos, genera un impacto público y por eso el gobierno, el presidente dispuso que su ministra de Transporte, su ministro del Trabajo y su intendente de la región de Valparaíso trabajaran en conjunto facilitando el encuentro, porque al principio las posiciones estaban muy extremas. Sí, total. 5 millones pedía cada trabajador y TPS decía que no tenía ninguna deuda legal. En ese sentido nadie se podía sentar. Nosotros nos costó, pero en las 3 semanas lo logramos sentar en una mesa. Luego costó llegar a algún acuerdo, pero al fin, el viernes pasado pudimos, todos están muy tranquilos y los trabajadores también. Aunque cuando estamos realizando esta entrevista ha habido algunos atisbos de molestia porque señala que hay algunos trabajadores eventuales que no han recibido, ¿no es cierto?, parte de lo que se ofreció. Se habla de listas negras porque TPS no estaría llamando a todos a trabajar en turnos. ¿Le complica aquello? Mire, hoy día en la mañana y en la tarde antes de venir a su programa, conversé con Raimundo Cruzat. Raimundo Cruzat es el presidente interino de EPB, quien tiene que llevar este tema, porque el tema con los concesionarios lo lleva el dueño, el administrador del sitio, que es la empresa portuaria de Valparaíso, que es del Estado. Y Raimundo me decía que había conversado con la empresa y luego con los trabajadores y que el tema era de fácil solución y que era de personas que no estaban en la lista y que se incorporaron y a la altura de la tarde entiendo que ya no hay ningún conflicto y los trabajadores ya lo declararon. Lo que sí, como fue un dijo, ajuste final. Como dijo el ministro del Trabajo, intendente, no puede volver a pasar una situación así con un puerto. No debe, ¿no es cierto? Es muy difícil. Fíjese usted que nosotros como Valparaíso lamentamos lo que pasó en la ciudad. Hubo vandalismo en la ciudad. Sí. Hubo 2 o 3 jornadas que fueron violentas, pero hubo además vandalismo. Y nosotros tenemos que imponer el orden público. Pero ha habido movilizaciones portuarias en San Antonio y en el norte que han durado mucho más de un mes y medio, donde se paraliza el puerto. Afortunadamente acá los puertos no se paralizaron y llegamos a un acuerdo que nos permite mirar con mucha tranquilidad al horizonte. Tema económico. Usted habló, ¿no es cierto?, la situación. Pero hay una situación más que pasó este año y que pasa inadvertida porque no pasa en el Gran Valparaíso y que tiene mucho que ver con el tema económico. Si usted se fijó, este año el INACER, el Índice de Actividad Económica Regional, fue de menos 2,5. Exacto, ese iba. Porque tuvimos un mes y medio parado Codelco Andina. Conflicto. Otro tema complicado, sí. Conflicto que para la mayoría de la gente dice, no, eso está un poquito lejos, pero Codelco Andina impacta en la economía regional muchísimo, en nuestra principal productora de cobre, el volumen es muy importante, incide mucho en el producto regional y estuvo un mes y medio detenido Codelco Andina. Así que si uno saca Codelco Andina, el tema portuario, el tema de contaminación, en 2018 tuvimos siempre problemas menores, pero fueron los 3 principales problemas del año en la región de Valparaíso y los 3 se resolvieron en forma pacífica. El tema de la contaminación se está resolviendo, como le contaba, estamos ya a punto de presentar el presidente el plan de descontaminación, pero en forma pacífica, en forma conversada, en forma dialogada, que es como el presidente nos ha pedido que solucionen los problemas. Perfecto, los 3 temas entonces que usted cataloga como los más complicados dentro del tema. Duda. Y en lo económico justamente gracias a eso, porque las cifras económicas no fueron las mejores, guiados por esta situación que pasa, por ejemplo, como dice usted con DINA, pero con otros temas más, ¿no es cierto? El tema de la sequía también, que influye de alguna manera, pero tengo entendido de que pese a esto vienen buenas perspectivas. Sí, en general vienen buenas perspectivas para el país. Con todo lo que le he contado, a la región lo golpea mucho un mes y medio teniendo parado a Codelco.
A cualquier región del país que tenga un mes y medio parado Codelco se va a ver afectado su producto. Pero si nosotros pensamos en positivo, ¿qué cosas importantes pasaron en el año 2018 que está terminando? Primero, se hace un plan regional de gobierno histórico. Por primera vez un presidente de la República viene a la región y dice, mire, vamos a hacer un plan de tal magnitud que la región de Valparaíso va a volver a retomar sus años gloriosos, con una inversión de 8.000 millones de dólares, una cantidad que cuesta mucho imaginar siquiera. Exacto. Durante 8 años, 1.000 millones de dólares al año, aparte de cifras sectoriales, con una inversión en hospitales que nunca se había hecho en la región, con una inversión en salud pública, CESFAM, SAR y otros que nunca se había hecho en la región, con una inversión en obras públicas, puentes, túneles, carreteras, que nunca se habían hecho en la región, y al fin con nuestros grandes proyectos. Pues así que vemos con ese anuncio del presidente que se está materializando, y nuestra tarea es llevarla a cabo, que se concrete, que este 2019 va a ser muy, muy auspicioso. Oiga, en ese aspecto hubo alguna crítica del doctor Vertesi, diputado, ¿no es cierto? Ya que estamos hablando de proyectos de salud, del Hospital Frique. Sí. ¿Qué le parece esta situación? Que dice que se está atrasando, de que no se va a cumplir. Tenemos que saber que ese es un tema que viene, ¿no es cierto?, hace muchos años. Nosotros en general, y lo hemos visto en el gobierno regional con mucha preocupación y lo hemos trasladado a las autoridades nacionales, el sistema de licitación pública yo creo que hay que revisarlo. No exageraría si le nombro 20 proyectos regionales en que las empresas construyen, empiezan a construir, cobran varios estados de pago, hacen su cálculo económico, se declaran en quiebra y abandonan la obra. Y el gobierno regional tiene, o el Estado a través de sus ministerios, tiene que retomar, tiene que clausurar, tiene que hacer una nueva licitación, volver, y esos son costos mayores. Primero, retraso de costos mayores. Solo para que el doctor Vertesi se le olvidó un tema. Hace 8 años atrás, antes del primer gobierno del presidente Piñera incluso, se autorizó ampliar una pequeña terraza en el hospital de Valparaíso Gustavo Frique. Carlos Van Buren. Las famosas 40 camas. Las famosas 40 camas. Usted sabe que todavía no están listas. Exacto, y que el ministro de Salud vino hace unos días y se comprometió porque conversó. Estuve con el ministro de Salud anoche, específicamente en este Consejo de Ministros que gentilmente me invitaron, y quedamos de la próxima semana a venir y acelerar el tema. Pero 8 años, el Gustavo Frique, algo similar. ¿Qué pasó en el Gustavo Frique? Hubo un problema con la empresa de los que suele haber, de mayores obras adicionales, y estuvo parado el proyecto para llegar a un reacomodo del proyecto, volver a acordar los términos de continuación, y este hospital, que debería haber estado terminado en el primer tercio del 2019, va a estar terminado a fines del próximo año. Es que la memoria es una demora, es frágil, intendente. La memoria es muy frágil, pero lo que sí le puedo asegurar que la región de Valparaíso va a quedar con la mejor red de hospitales de las regiones de Chile y con la mejor red de CESFAM y atención familiar para adulto mayor, para niños de todo Chile. Nos quedan 2 minutos a 3 minutos para terminar esta entrevista, que hemos analizado parte de lo más importante de la región. Intendente, ¿cuántas veces escuchó o leyó que lo iban a cambiar de cargo durante estos meses? Pero eso le pasa a todo el mundo. En política suele ser así. ¿Pero algo se debe sentir o no? No, nada, porque yo vine a servicio público a servir. Usted sabe que tenía un cargo en una universidad. Pero se dijo que después del tema de Quintero Puchuncaví, ¿sí?, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? Después del tema de los portuarios, también cuando ocurrió con el asesinato con el profesor, ¿no es cierto?, vía alemana, en que usted habría señalado que esto podría haber sido, ¿no es cierto?, de narcotraficante. Digo, toda una cuestión ahí que se dio, entonces. Pero no complica eso. Para nada, mire, yo tengo una sola cosa clara y la supe desde que el presidente me pidió eso, mire, me invitó al gobierno. Voy a estar en este cargo hasta que el presidente decida que no esté. ¿Y cuándo va a hacer eso? Cuando el presidente lo decida. Así que tengo esa tranquilidad. Pero quiero agregarle algo más. He sentido un apoyo, primero del presidente permanentemente, de los ministros de Estado, del comité político, un apoyo muy grande, y también de los parlamentarios locales que me motivan mucho. Estoy muy contento por esto. Y le quería agregar un tema que no se me olvide para las personas que están buscando trabajo. Nosotros, el presidente Piñera prometió para la región que de las 36.000 viviendas que faltan, se van a construir a lo menos 20.000, y esperamos que un poquito más. Eso significa un promedio de 7.000 viviendas en los próximos años.
7.000 viviendas al año. Solo eso va a solucionar el problema del empleo. En ese aspecto, preocupado por el tema de los campamentos, ¿está en algo relacionado? Aumentaron en el último catastro nacional en la región, tengo la cifra acá de 146 a 182, pero este es un tema que también se arrastra por años. Hace muchísimos años que nosotros sabíamos que el número de y por eso había que actualizarlo para poder tener precisión. Pero ojo, en materia de campamento, la tarea del presidente es disminuir los campamentos, ya sea erradicándolo, lo que se puede, o erradicándolo con nueva vivienda. En la mejor situación que sea según las circunstancias. Pero lo importante es que nadie viva en condiciones indignas y que esta región deje de tener el estigma de ser la región con más campamentos en Chile. Y sin duda, porque por lo menos ya se ha logrado algo. Acuérdese que hay un plan nacional de campamento en que se pensaba que se iban a cerrar 12 o 13 este año, se iba a comenzar a cerrar. Y ya son 16, por lo tanto se avanza también en la región. Intendente, un gusto conversar con usted. Quedan siempre muchos temas, pero la verdad que creo que ha sido contundente porque siempre es bueno poder analizar como bien dice usted, no solo ver la parte llena del vaso, sino que ver la parte vacía y de ahí sacar las enseñanzas. Así que muchas gracias por esta entrevista a fondo, una entrevista balance. Vamos a seguir conversando sin duda de muchas otras cosas y los últimos 30 segundos son para usted los últimos 30 segundos. No, solamente dirigirme a ustedes que están en su casa, con su familia y decirles que estamos absolutamente seguros que el próximo año, 2019, queda muy poquito, va a ser un gran año para la región de Valparaíso. Va a ser un año de mucho crecimiento, de mucho empleo, de mucho trabajo y esfuerzo. Pero que cuando trabajamos juntos, más allá de incluso de las diferencias políticas que tengamos, podemos hacer grandes cosas por nuestra región. Hoy día tenemos un plan de ruta, tenemos un camino fijado, tenemos una estrategia. Necesitamos de todos y cada uno para poder construirla. Así que con eso, desearles a todos un muy feliz año 2019 en conjunto con sus familias, que lo disfruten mucho. Y a usted, muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a usted, Intendente, por estar acá. Gracias. Esta nota entonces, entrevista a fondo con el Intendente Jorge Martín, hablando un poco de lo que ocurrió durante este año 2018. Nos quedan muchos temas, pero sin duda esto focaliza y siempre es bueno estar con la autoridad y tener la posibilidad de preguntarle cara a cara los temas que parecen más conflictivos. Que esté muy bien usted y familia y que tengan muy buen 2019.